Buenas noches amigos, bienvenidos a Historia y Fe, el espacio semanal que aquí en el canal Diocesano de Televisión vamos realizando a lo largo de esta temporada y en el cual les vamos ofreciendo acontecimientos un poco singulares. Hemos hecho un elenco de acontecimientos, casi una cuarentena, casi 4 décadas, 40 acontecimientos que van jalonando la historia de Europa a lo largo de los últimos 500 años y cómo la vida cristiana, la vida de la Iglesia ha ayudado a edificar nuestra manera de entender la vida en este momento. Y ya saben por el programa de la semana pasada que contamos con un experto que es don Eduardo Vadillo Romero. Don Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. La semana pasada se nos pasó decir que usted es el subdirector del Instituto Teológico. Sí, en efecto. Hemos tenido aquí a veces al secretario, hemos ido presentando los distintos directores. Es el subdirector y además es catedrático ¿de qué? Catedrático de Teología Dogmática. Sabemos que últimamente se han incorporado nuevos catedráticos y no sabemos muy bien cómo funciona esto de los catedráticos en los institutos de teología. ¿Quién dice quién tiene que ser catedrático? Bueno, realmente lo que ha habido es algún examen para la agregaduría a cátedra. En principio, los profesores estables que forman el núcleo del instituto son o bien catedráticos o bien profesores agregados a cátedra, y esto se accede después de una serie de años de enseñanza, una serie de publicaciones, mediante una oposición que controla la facultad agregante, que es la de San Dámaso, y de hecho el nombramiento de los catedráticos, aunque es con el beneplácito del arzobispo de Toledo, es un nombramiento del cardenal arzobispo de Madrid, que es el gran canciller de la Universidad de San Dámaso. Muy bien, pues y es catedrático en dogmática. En dogmática, sí. Además de la patrología que... Sí, la patrología está siempre de fondo. Que no la imparte. No la imparte. Tenemos célebres patrólogos por aquí. Muy bien, estamos hablando del Concilio de Trento, estamos haciendo una gran presentación general. Y para hablar del concilio nos dice el padre Villoslada que hablar de sesiones. ¿Cuántas sesiones tuvo el Concilio de Trento? Las sesiones, lo que eran sesiones solemnes, son 25, en las cuales se reunían todos los participantes en la Catedral de Trento, o en algún momento que estuvo trasladado a Bolonia o en algún otro sitio, y ahí se proclamaba un gran decreto. A veces era decreto simplemente para indicar cuándo iba a ser la siguiente sesión. O sea, no todas las sesiones generales tienen un decreto con contenido. A veces eran cosas de pura organización del concilio. Era una gran convocatoria para incluso convocar para En efecto. Era redactar un documento público que a veces era los decretos, sea dogmáticos o sea disciplinares, o simplemente cuestiones de organización del concilio. Y de esas sesiones son 25 en total. Esta irregularidad pues provoca alguna pequeña controversia sobre la duración real del concilio. Cuando hablamos de duración del Concilio de Trento, ¿usted qué cree que se puede hablar de duración? Sí, hay tres fases, una del 1545 al 1547-48, bajo Paulo III, otra segunda del 1551 al 1552, bajo Julio III, y la tercera del 1561 al 1564, bajo Pío IV. Pero hubo interés, sobre todo por parte de los españoles, y al final fue ratificado por el Papa, que todo esto era el mismo concilio. Aquí lo que lió un poco las cosas era la muerte cuando moría el Papa, claro, obviamente el concilio quedaba suspendido, y que en un determinado momento eligen como Papa a Carafa, que quería hacer la reforma por su cuenta, era absolutamente contrario a España, al emperador, luego a Felipe II, y paró el concilio. Por eso solo cuando muere Paulo IV, que además con él estuvo en guerra el emperador, hay un parecer interesantísimo de Melchor Cano donde dice hasta qué punto es lícito hacer guerra al Papa, porque si actúa como príncipe hay que tratarle como príncipe y no hay ningún inconveniente en declararle la guerra, pero a la muerte de Paulo IV vuelve otra vez el concilio con Pío IV, y ya es la parte final. O sea, tenemos por tanto tres grandes bloques, tres grandes grupos de sesiones. Y no son tres papas consecutivos, como bien dice, porque después de Paulo III, Paulo IV, por cuestiones políticas o por criterios, se niega, hay que esperar a su deceso para que los dos siguientes sí que afronten. Por eso se habla de tres sesiones, bueno, de tres fases que representan prácticamente los tres pontificados.
cuando se encuentra en los manuales la gente secuencia histórica, habla en realidad de que la irregularidad era un poco provocada también por los distintos. También nos sugieren el método de trabajo. Cuando hablan de método de trabajo, la gente, luego les sugeriremos que se acerquen al Concilio de Trento, porque tenemos a veces como concilio muy tipificado el Vaticano II, es el que más conocemos, documentos muy cerrados, dos fases muy diferenciadas, y esto es un poco más complejo. Cuando hablan de método de trabajo en Trento, ¿a qué se refieren? Se refiere a que había una serie de problemas que planteaban los padres o planteaban los legados del Papa que había que tratar, y había reuniones, digamos comisiones, sea de obispos, sea de teólogos, sea de canonistas, que preparaban una serie de materiales que los obispos posteriormente discutían, y en la sesión pública, esas que habíamos dicho que hubo 25 sesiones públicas, es cuando ya se votaba, se aprobaba, se proclamaba solemnemente. Pero antes había habido discusiones, tanto por parte de teólogos como por parte de canonistas, como por parte de los obispos o todos los participantes en el concilio. O sea que en eso el método no ha cambiado demasiado, me da la impresión. Todavía el método de conciliar consiste en eso, en grupos, en foros donde se intercambian ideas, se elaboran documentos de trabajo que al final acaban en comisiones de obispos. ¿Se puede trasladar al último concilio o hay alguna diferencia? No, porque hay una diferencia fundamental, y es que Trento estaba a unos cuantos cientos de kilómetros de Roma, es decir, la distancia entre los obispos y el Papa, aunque había unos legados pontificios, eran unos cuantos cientos de kilómetros, y no es que estuvieran controlando en cualquier momento por parte del Papa, de la Secretaría de Estado o de quien fuera, lo que había que decir o dejar de decir. Había una libertad, o sea, en ese sentido, la distancia permitía una cierta independencia, claro. Es que no lo he preguntado antes porque daba por hecho que el Papa estaba constante. No, el Papa jamás estuvo. O sea, el Papa mandó una serie de legados que se iban turnando con una serie de instrucciones, pero el Papa no estaba, nunca estuvo. Claro, y le tenían que pasar comunicación de todo lo que... y tendrían que mandar la aprobación. ¿Y quién presidía las asambleas en ausencia del Papa? Bueno, estaba el cardenal de Trento y, por supuesto, los legados pontificios, que hubo siempre por lo menos 3 legados pontificios, que eran los que presidían en nombre del Papa. Dependiendo de dónde uno eche mano o de la bibliografía que maneje, se presentan temas agrupados en bloques de distinta manera. Reforma interna, asuntos doctrinales, las órdenes religiosas y la aparición de la Compañía de Jesús. Cada uno los agrupa en distintos bloques. Usted, don Eduardo, ¿en qué bloques agruparía los temas que se abordan? Bien, yo creo que la cosa es muy sencilla. Desde el punto de vista de la enseñanza doctrinal hay 3 grandes cosas. Fijar el tema de las fuentes de la revelación, el decreto sobre la escritura y la tradición, la cuestión de la Vulgata. Segundo, la antropología teológica, es decir, el pecado original, en qué consiste el pecado original, en qué consiste la justificación. Y en tercer lugar, todo lo referente a los sacramentos. En la primera fase tenemos lo que tiene que ver con las fuentes de la revelación, lo que tiene que ver con el pecado original y la justificación y los sacramentos en general. En la segunda fase tenemos alguna cuestión sobre la comunión, sobre la Eucaristía, la Eucaristía como sacramento, la presencia real, y el sacramento de la penitencia. Y en la tercera fase, el resto de las cuestiones sobre los sacramentos. Pero todo el tema que tenía que ver con la reforma de costumbres, es decir, cosas que sí iban añadiéndose al corpus juris canonici, al conjunto de leyes, se dan desde el principio hasta el final, procurando que si el decreto, por ejemplo, hablaba del sacramento del orden, se dijeran cosas que tenían que ver con cómo regular lo referente a las ordenaciones. Por ejemplo, cuando en la sesión 24 se habla del decreto del sacramento del orden, se habla también ahí de cómo deben ser los colegios seminarios. Es un poco esa cuando se habla de la escritura, se recuerda que en las catedrales tenían que existir una cátedra en la que se explique la Sagrada Escritura. Es un poco esa la idea. No siempre se cumple exactamente, pero un poco la idea era eso, mezclar lo doctrinal y lo de la reforma. O sea que no hubo como sesiones o asuntos monográficos que tuvieran que ver con esas conclusiones que tradicionalmente hemos hablado de Trento, la aparición del catecismo, la reforma en los seminarios o la aparición de los seminarios tal y como los conocemos hoy en día. Eso iba saliendo un poco como flecos o como consecuencias de todo lo anterior. O sea, diríamos, el catecismo es un mandato que da el concilio para que la Santa Sede realice después un catecismo que se publicará bajo San Pío V, ya fuera del concilio.
Y en el tema, por ejemplo, de los seminarios, cuando se hace el decreto doctrinal sobre el sacramento del orden, hay toda una serie de decretos disciplinares sobre el acceso a las órdenes y el tema de los seminarios, pero mucho ojo, porque lo que entendía Trento por seminario era lo más parecido a lo que Cisneros había hecho con los colegios mayores. O sea, ahora los seminarios tienen mucho más que ver con un planteamiento de noviciado de vida religiosa, con su director espiritual, con un plan de formación. No, un seminario en la época de Trento es un colegio, y un colegio quiere decir una asociación de iguales, en los cuales se entra por una oposición, se tiene derecho a estar una serie de años y después se sale. Y el obispo, si ve que una persona tiene las cualidades adecuadas, le ordena. Pero no es esta cosa de que se va controlando, o sea, eso fue una cosa muy típica jesuítica que puso San Carlos Borromeo en su peculiar interpretación de los seminarios en Milán y que luego poco a poco se fue extendiendo. Pero en España ese modelo tardó enormemente en entrar porque había una cantidad enorme de colegios para que estudiaran los clérigos. Tal vez también tiene que ver con que las consecuencias o el legado de Trento duró tanto tiempo sí, en efecto. que hablamos de instituciones tridentinas, evoluciones, ¿verdad?, de 400 años después, cuando en realidad lo que salió de allí fueron algunas intuiciones que poco a poco fueron rodando, o bueno, un poco también cuando hemos hablado de San Juan de Ávila, en alguna ocasión, bueno, pues él trata de aplicar cosas que ha escuchado y las aplica con su intuición al momento de la Iglesia española. Bien, hemos hablado de la doctrina de la justificación, que es como la gran doctrina en la que se engloba todo lo demás. No hemos hablado tampoco del papel de la Virgen María, tan discutida, lo de las imágenes por los protestantes, y todo eso tiene que ver con la justificación. La doctrina de justificación es como un gran escenario en el que caben todas estas cosas. ¿Es así? Diríamos que el punto fundamental es lo de la doctrina de la justificación en la sesión sexta, el 15 de enero de 1547. Pero y con eso, digamos, luego se va a tratar, porque una vez que se supone, se explica que el hombre tiene que ser transformado interiormente por Dios, los medios para esa transformación van a ser los que vienen de Cristo, por tanto van a ser los sacramentos. Y ahí también va a poder entrar la cuestión de la intercesión de los santos. Pero eso es una cosa que se va a tratar solo en la última sesión. O sea, el 1547 es el decreto de la justificación. Hasta el último año, hasta en el 63, no se trata la cuestión de las indulgencias o los santos, o sea, era una cosa, porque el núcleo fundamental fue los sacramentos. El núcleo fundamental fue los sacramentos. Después de la justificación, claro, lógico, yo soy transformado por la gracia de Dios, esa gracia ¿cómo me viene? ¿Por una experiencia interna? No, me viene por unos medios que Cristo ha establecido, que son los sacramentos, por tanto hay que hablar de los sacramentos. La reforma los protestantes proponían 2 sacramentos solo, me parece recordar, ¿no? Bueno, realmente no proponían ninguno, o sea, porque la idea que tiene Lutero de sacramento es como hacer un teatrito para dar una predicación así como con marioneta, escenificada, y que a la gente le recuerda la palabra de Dios y por esa experiencia interna uno recibe esa unión con Cristo, sin que le transforme interiormente. El planteamiento católico es completamente distinto. Los sacramentos son unos signos que Cristo ha establecido y que cuando se da ese signo, en mí se produce una transformación, igual que leemos en el Evangelio, que una persona toca a Cristo o se acerca a Cristo o Cristo impone las manos y entonces recibe la transformación. Es un planteamiento completamente distinto. O sea, confunde decir que los protestantes tienen 2 sacramentos porque en la perspectiva católica no tienen ninguno. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Otra cosa es que si alguien está bautizado por un protestante, realmente quede bautizado. Claro, ellos reconocen algunas celebraciones, no sacramentos, algunos eventos, el bautismo como incorporación, ¿no?, a la comunidad y algunas celebraciones donde la comunidad comparte la palabra. Lo que pasa es que digamos, más que una celebración de la comunidad, que eso es una cosa muy de reforma litúrgica, de movimiento litúrgico, para ellos es proclamación de la palabra. Para ellos en la cena se proclama la palabra de esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. En el bautismo se proclama la invitación del Señor, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la idea de un signo sensible que tenga una eficacia, ellos no la tienen. Por supuesto que, por supuesto que los sacramentos, el bautismo que administra hoy
un protestante es perfectamente válido, porque sigue lo que Cristo ha dicho, pero la idea que tienen ellos de lo que es un sacramento es completamente distinto del planteamiento católico. Me parece haber leído que los primeros reformadores Sí. pensaron que el mismo Jueves Santo se podía hacer como una especie de representación Sí. un poco más completa de la última cena, que eso tampoco llegaría a ser sacramento. El problema es que en el tema de la cena para los protestantes las opiniones estuvieron divididísimas, porque Lutero pensaba que había una presencia real, solo que decía que estaba a la vez el cuerpo de Cristo y el pan, lo que los católicos con cierta guasa llamaban la impanación, Sí. como si Sí, estuviera sí, a la sí, vez. sí. El problema es que para que eso se diera, porque él no aceptaba la transustanciación, tenía que decir que la humanidad de Cristo tenía la cualidad divina de estar en todas partes, y por eso también estaba en el pan. Pero si se afirmaba eso, uno era monofisita. Como Melanchthon no quería ser monofisita, acaba negando la presencia real y dice que hay una presencia simbólica. Pero dentro del protestantismo, la idea sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía fue enormemente variada. Cada vez se tendió más a una presencia más bien de tipo simbólico, pero en el mismo Lutero no es simbólico, para él es real. Por no dejarnos flecos, Sí. y antes de hablar de Melanchthon, que me parece Sí. un personaje muy interesante, que no hemos mencionado dentro de los nombres propios Sí. de la Europa central Sí. que don Miguel Ángel nos presentó. ¿Por qué encasquillarse en el papel de la Virgen María? ¿A cuento de qué viene esta especie de aversión al papel de la Virgen? Bueno, realmente aversión, Lutero aceptaba la Inmaculada, aceptaba todo tipo de, o sea, digamos, reconocía a la Virgen como alguien que había sido transformada por la gracia, pero no como alguien que pudiera intervenir para que yo recibiera la gracia. Es distinto, o sea, él puede ver a la Virgen como un resultado de la acción de la gracia de Dios, pero no como alguien que puede colaborar con su intercesión para que yo reciba un aumento de gracia o para que yo reciba la salvación. Y lo de las imágenes, que es también nuestro espectador así Sí. habitual. Hoy además todos Sí. hemos viajado bastante y muchos dicen, pues entré ahí en una capilla, aquello no era una misa, pero eran gente, gente de fe. ¿Por qué la aversión por las imágenes? ¿Por qué suprimir las imágenes? Porque en el fondo recordaban la presencia de los santos, recordaban la intercesión de los santos, y está de fondo la idea de que nada material puede ayudarme para la salvación. De que el único arte, el arte por excelencia en el protestantismo fue la música. Porque la música no era material, era simplemente una manera de promulgar la palabra, de proclamar la palabra, pero la idea de que nada material puede suponer una transformación para mí en el orden de la salvación. Y tal y como mencionaba antes, mencionaba un nombre propio que me parece que es un pequeño olvidado de este contexto, ¿no? De esta época. Después de haber presentado a Calvino, a Zwinglio, Lutero y tantos otros, no hemos hablado de Melanchthon. ¿Quién era Melanchthon? Melanchthon era un humanista, o sea, de hecho se llamaba algo así como Schwarznet. El nombre quiere decir negro o ennegrecido, solo que lo pasó del alemán al griego. Melanchthon es lo mismo, pero en griego. Ya su abuelo se había cambiado el apellido. Con esto dice que estamos ante una familia de humanistas que aunque eran alemanes, pero tenían un gran cultivo del griego, de las lenguas clásicas, y un poco en esa línea muy cercana a Erasmo, Melanchthon era partidario de una reforma en la Iglesia, pero más bien en línea bíblica y sin llegar a los excesos de Lutero. Toma contacto con Lutero, se une a su, digamos, a su partido, su rechazo a Roma, pero desde el principio quiso llegar a un acuerdo con el papado. De hecho, escribió la Confesio Augustana, la Confesión de Augsburgo, donde era una obra maestra de ambigüedad, para que cada uno, un poco como en muchos documentos ecuménicos, que cada uno lee lo que quiere leer. Pues en ese sentido, la Confesión Augustana, la Confesión de Augsburgo, era una cosa porque él creía que se podía llegar a un acuerdo con el papado, quedándose solo en cosas muy genéricas y dejar que luego que cada uno hiciera lo que le diera la gana en muchas cosas. Pero los católicos se dieron cuenta de que aquello era una tomadura de pelo, y Melanchthon luego escribió la Defensio Confessionis Augustani, donde ya, digamos, atacaba con muchas exageraciones a los católicos. Pero Melanchthon siempre se opuso a todos los excesos de Lutero. Y de hecho, Melanchthon estuvo dispuesto a ir a Trento, cosa que ninguno. En la segunda fase, algunos protestantes algunos fueron, algunos más estuvieron dispuestos a ir, incluso el mismo Melanchthon, solo que al final no llegó a acudir, pero en él había un deseo mucho mayor de diálogo y de consenso. Escribe, y la primera gran
escribió los Loci Comunes, que son como la primera, como un diccionario teológico en un planteamiento luterano, que además fue cambiando enormemente. De la primera edición hasta la última lo iba enriqueciendo, iba añadiendo más cosas. Y dentro de sus escritos, la Confesión de Augsburgo y la defensa de la Confesión de Augsburgo forman parte de lo que se llama la Concordia, que es el conjunto de escritos que definen, por así decir, la ortodoxia evangélico-luterana. Podía parecer simplificar mucho, pero era mucho más ideólogo, era el intelectual, Melanchthon, y Lutero al fin y al cabo era un poco el estandarte que enarbolaron los príncipes alemanes. ¿Es simplificar o podía...? Bueno, de hecho, uno de los partidarios más radicales de la Reforma, que decía que si hablamos de libertad evangélica, también los campesinos tienen derecho a liberarse contra los señores, Thomas Müntzer, que a partir de ese momento Lutero se puso en contra de los campesinos, ordenó que los mataran, en fin, una cosa tremenda. Para Müntzer, Lutero era el ídolo monástico de los príncipes, o sea, un poco el que sacaban así para asustar un poquitín al panorama, pero el que llevó muchísimas negociaciones, el que organizó toda la enseñanza de las comunidades luteranas fue Melanchthon, el que fue partidario de que hubiera un episcopado dentro de la Reforma fue organizativo, claro, obviamente no tenían ningún orden válido, pero fue Melanchthon, o sea, escribió comentarios a obras de Aristóteles, de hecho se le conocía allí como el Preceptor Germaniae, el maestro de Alemania, o sea, por toda la obra de tipo educativo y de tipo social que organizó. Él no pudo acudir, pero algunos protestantes pudieron acudir a las sesiones de Trento. ¿Qué papel hicieron? No, o sea, realmente fue simplemente en la segunda fase, pero fueron más bien amagos, o sea, una presencia, sí, en algún momento pisaron aquello, pero se volvieron a ir, o sea, no es que hubiera una intervención conciliar, tomaran parte como pudieran tomar parte los otros padres en la sesión. Fue una cosa como esto de amagar y no dar, fue un poco esa Antes nos ha presentado un pequeño repaso cronológico de pontífices. Fíjese que cuando hablábamos de la Iglesia en España, pues don Carlos nos presentaba gente muy ejemplar. La reina Isabel, Jiménez de Cisneros, no sé hasta qué punto son ejemplares esta época del papado, pero ¿qué podía...? Háganos un pequeño repaso de la aportación de cada uno de los papas, desde Pablo III a... Es decir, hay detalles que por lo escabrosos que son, mejor no entrar en alguno de estos. Ahí tuvo la mala pata de que papas que hubieran podido ser grandes reformadores, como nuestro Adriano de Utrecht, antes del concilio, pero murió y duró muy poco. Eligieron papa Marcelo Cervini, que tomó el nombre de Marcelo II, que quiso haber continuado el concilio de Trento, pero duró menos de un mes, con lo cual se fastidió del asunto. Eligieron luego papa a Carafa, que detuvo el concilio, quiso hacer bastantes cosas en el orden a la Reforma y también declarar la guerra a Carlos V porque no podía ver a los españoles en Nápoles ni en pintura, o sea, lió un poquitín las cosas. Julio III, de una moral que mejor no entrar mucho en el asunto, sí que se tomó con un poco más de seriedad lo referente al concilio, y luego fue sobre todo Pío IV, o sea, con Pío IV el último ya sí que hay voluntad de terminar el concilio, de concluirlo, de tomar una serie de resoluciones, ordenó hacer la profesión de fe, estaba vinculada al concilio, no es que fuera una idea suya, pero vamos, aprobó la fórmula de fe donde había como un resumen de todas las grandes cosas que se habían dicho en Trento. Muy bien, y vamos a dedicar estos últimos minutos a hablar de repercusiones que tuvo para Europa el Concilio de Trento. O sea, que no es una cosa así un poco como pues solamente para algunos eruditos, sino que repercusiones tuvo para nuestra manera de ser europea, para España y alguna para Toledo, que yo no sé hasta qué punto tuvo una presencia institucional o puntual. En primer lugar, Europa, ¿qué repercusiones? Bueno, yo creo que las repercusiones son comunes tanto a Europa, a España y a Toledo. La idea era, o sea, lo que más se notó fue la clarificación doctrinal en algunas cosas, aunque eso afectaba sobre todo a los estudiosos, eso a la gente normal no le llegaba. Cuando luego se mandó a hacer el catecismo de Trento, sirvió para que los párrocos tuvieran un material muy concreto. Pensemos que la liturgia se siguió celebrando exactamente igual, aunque San Pío V aprueba el misal, pero eran cosas que ya existían antes. O sea, la idea fundamental es que se toman en serio la aplicación de la residencia de los obispos o de los sacerdotes, una mejor formación, un clero mucho más organizado, una predicación mejor. O sea, no era tanto
que hubiera cosas nuevas, cuanto Sí. que se empieza a cumplir, se empieza a tomar un poco en la línea de lo que había sido la reforma en España bajo los Reyes Católicos, que no es que hubiera que inventar, descubrir el Mediterráneo, Claro, sino efectivamente. simplemente había que Sí. cumplir, y eso es, aquí lo que pasa es que, como los decretos de Trento tenían también cosas que podían afectar podían tener repercusión civil, tardaron en entrar en las diversas legislaciones. En España son reconocidos bajo Felipe II, en Polonia también bastante rápido, en Francia hasta el 1615 no son aceptados, Caramba. y eso con bastantes con reticencias, y en Alemania dependió enormemente de los estados, porque como el Sacro Imperio era un puzzle Sí, sí, de principados, y ahí hubo un poco de todo. podemos decir en ese caso que para la vida de la Iglesia fue muy Sí, sí, favorecedor, pero absolutamente. aquella intuición de esto va a arreglar el problema Sí, alemán o el enjambre sí. centroeuropeo no fue tal En efecto. solución. Fue, diríamos, porque es que el problema centroeuropeo era fundamentalmente una cosa política. Digamos Claro. que estaba un problema de los príncipes y el emperador. Digamos, tuvo la ventaja de que al restaurar la vida cristiana, sobre todo la vida del clero, permitió que avanzara la evangelización, permitió que se cumplieran los mandamientos, que la gente se tomara más en serio la fe. Pensemos todo el arte barroco. O sea, supuso plasmar una gran cantidad de construcción de iglesias, un auge de las misiones, pero eso era consecuencia de un cultivo de la vida cristiana. Si hay vida cristiana, se van haciendo todas esas cosas. Eh, se lo he oído Sí. a algunos historiadores y que a veces nos arropamos Sí. en nuestra identidad y vemos que en España fue donde donde más Sí. pronto y mejor se Sí. aplicó y que ya algunas cosas se habían anticipado Sí, a sí, Trento, claro, que aquí claro. había Sí, ya sí, un sí. nivel de reforma bastante alto. Sí, sí. ¿Está de acuerdo en Sí, sí, esa? sí. Sí, fundamentalmente porque los reyes católicos habían tenido la idea de nombrar obispos que fueran por lo menos decentes. Y Felipe II también tuvo, tanto Carlos V como Felipe II, tuvieron esa idea de obispos que se dedicaran realmente a ser obispos, tomarse también en serio. Pensemos además que todo el tema de los oficios eclesiásticos, párrocos, vicarios, capellanes, catedráticos, no es como ahora que los son por una designación, diríamos, digital. En aquella época los obispos sabían que estaban pecando mortalmente si no concedían cada oficio a aquel que lo podía realizar mejor. De ahí la importancia de los concursos, de esas oposiciones públicas. O sea, todo el sistema beneficial, había una serie de derechos y deberes que todo el mundo lo tenía muy asumido. Y claro, si eso se pone en orden, ayuda enorme, o sea, porque el sistema en sí mismo estaba bien pensado, pero es que había que cumplirlo. Claro. Entonces, en cuanto eso se empieza a cumplir, que de esto queda muchísimo en el mundo anglosajón. O sea, la idea, por ejemplo, de los college británicos responde a lo que eran los colegia medievales y un poco lo que tenía que haber sido un seminario entonces, pero claro, eran cosas que había que cumplir. En cuanto se empiezan a cumplir, se arregla todo. Está de acuerdo en eso y está de acuerdo también en algo que he escuchado en no sé qué foro, no sé a qué experto de los muchos que nos frecuentan, de que la historia de la diócesis de Sí. Toledo y su participación en Trento Sí. está todavía por recomponer un Sí, poco. sí. Es un terreno Sí. solamente un poco explorado. ¿Está Sí. de acuerdo? ¿Qué podemos hablar de la participación de la archidiócesis primada en Hombre, Trento? ahí la cuestión es que hay que pensar que el arzobispo de Toledo era muchísimo más que lo que hoy entendemos por el arzobispo de Toledo. Era el gran canciller de Castilla, tenía unas repercusiones civiles enormes, con lo cual, además de eso, era también el arzobispo de Toledo. Una cosa que lía un poco la cuestión fue todo el problema del arzobispo Carranza, porque la idea cuando Felipe II le nombra era para que aplicara un poco lo de Trento, pero como había tenido... Ahí el problema es que escribió a veces con demasiada ligereza. Domingo de Soto le criticaba y tenía que haber pensado un poquitín más lo que escribía, teniendo en cuenta el año, la época en la que estaba. O sea, se metió en berenjenales un poco que... Pero sí funcionó, porque pensemos que la provincia eclesiástica de Toledo, que incluía no solo la diócesis, sino otras diócesis, tuvieron una serie de concilios provinciales para aplicar lo de Trento, aunque Carranza en ese momento estuviera detenido o aquí funcionara la cosa por un gobernador eclesiástico. Pero desde luego sí que se empezó a implementar muy rápidamente, repito, porque ya había muchas instituciones previas, con lo cual la aplicación de los decretos lo facilitaba enormemente. Eso sí que está catalogado, la cantidad de concilios de la provincia Sí. eclesiástica o diocesanos que hubo en aquella época, y hay una documentación de derecho, porque en realidad todo se plasmaba al final en artículos hay una literatura enorme.
Finalmente, como le decimos a cada experto, en el minuto que nos queda, ¿qué recomienda como lectura complementaria para todo esto? El que quiera saber más de Trento, ¿qué puede hacer? Pues es una cosa sencillísima, que lea la misma traducción de los decretos y de las actas del concilio. ¿Y dónde se encuentra eso? El cardenal Lorenzana, en el siglo XVIII, mandó a hacer una traducción española de esto. Bueno, una traducción que hizo un señor, la dedicó a él, se entiende que era el que lo pagaba. En el Google Books está eso. Si se pone Concilio de Trento, la versión española que sale, está en algunas de las ediciones del 18, creo que del 1780 hay alguna, está la traducción muy de la época, pero está ahí absolutamente todo el Concilio de Trento, se puede leer y se comprende perfectamente. Bueno, a ver si hay alguien que linke el tiempo. Sí. Muchísimas gracias, don Eduardo. Bien, gracias a amable. vosotros. Y a todos ustedes que son fieles a esta sintonía, muchísimas gracias. La semana que viene un nuevo tema de mano de un nuevo experto. Hasta entonces, que sean felices.